Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Diamarte que cuenta con la gloriosa presencia de Nicole Rodríguez, que está ahí en todo su esplendor, lista para ilustrarnos y divertir a grandes y chicos con sus noticias y sus análisis y todo lo demás. Yo estoy aquí no sé, pues el señor Corales quizás. Y vamos a partir, pero antes de eso, amigos, les quiero recordar un par de cosas, como de costumbre. Una, mi amigo Pablo Tolosa, MI de ajedrez, maestro internacional, está dando unos cursos súper baratos, los está regalando a 21 lucas para la risa. Usted no encuentra un curso, usted no le sirve ni el café por 21 lucas en un curso cualquier cosa. Para todos los niveles, para los que no saben nada, no saben ni mover las piezas, ponerlas en el tablero, hasta nivel de, no sé, por el nivel que usted crea tener, y va a entretenerse. Esto es para todas las edades, para todos los sexos, los dos sexos que hay, no, yo no creo que hayan 15. Todo esto en espacioajedrez.com. ¿Ok? Póngase en contacto con ellos rápido, que empiezan en abril. Continúo contándoles que hoy martes y mañana miércoles en la noche hay flamenco en Casa del Jamón. A las 8 de la noche están citados sin falta, no me fallen. La comida es rica. La dirección es Avenida Italia 830. Por ahí, muy cerquita, hay un estacionamiento que da al espacio donde está la Casa del Jamón. O sea que no hay... Usen el Waze si quieren. Es muy fácil llegar. Es muy seguro y lo van a pasar muy bien. Acuérdense que Casa del Jamón es un restaurante. O sea, ustedes van a llegar a comer, no solamente a mirar o escuchar algo, sino que a comer. Y termino con lo mío y con lo de Francisco. Los libros estos, el de Francisco Saldívar, Identidad Animal, súper bueno, muy buen libro. Y el libro Omni, buen libro, de Fernando Villegas, donde trato el tema de la manera más narrativa y entretenida posible, pero sin caer en hueveo, perdonen la expresión. Hay datos, hay cifras, hay cosas reales aquí. Solo que me gusta contarlas de forma entretenida y clara, la claridad. Y ahora sí, partimos con Nicole. Claro, no tan gloriosa los lunes, el día que estamos grabando. Nunca uno está muy glorioso, ¿ah? Uno empieza a despertar el miércoles, por ahí, y ya después No, llega el viernes. Así no que digas los eso. lunes no son gloriosos. A mí me Ni gusta más el siquiera, lunes que el fin de semana. ni siquiera para quienes nos gusta trabajar, porque reconozcamos, Fernando, que a ambos nos gusta trabajar. Sí, pues, No somos de estar estáticos ni de vacaciones, no somos ese perfil, nos no. gusta trabajar. Bueno, pero ya que nos gusta trabajar, hablemos de para lo que nos convoca. El, Carolina Toá ha dado varias entrevistas, está en campaña, siempre con mucho menos apoyo oficialista del que se suponía que iba a tener una vez que dejó la moneda, ¿cierto? Y a pesar de eso, en la última encuesta Academ que tú analizaste o la nombraste en el programa del día lunes, ella aparece subiendo un poquito. Claro que en apoyo aparece con un 8%. Arriba está Kass con un 10, Kaiser con 11 y Matei con un 20. El punto es que en esta academia, en esas preguntas cerradas que se hace, al parecer, en una de esas preguntas aparece Toá con Matei pasando a segunda vuelta de las preferencias. Me Ah, voy a ir a Toá, pero antes, para que no se me olvide, aquí hay un tema para Matei, ¿eh? sí, Si pues. es que pasara segunda vuelta con Toá, la pregunta es, bueno, ¿va a seguir buscando esos votos de la centroizquierda o de la exconcertación que tantas ganas le tiene a juzgar por la campaña que está haciendo? ¿Es ahí donde va a disputar los votos o se va a ir a la derecha a disputar los votos? Porque le va a costar, si es que se juega la segunda vuelta con Toá, le va a costar disputar ese voto de amarillo, de demócrata, eso que nosotros le ponemos nombre, pero en realidad tiene que ver con esa gente que se siente vinculada a la centroizquierda o que tiene añoranza en la concertación. El otro día salía información de que el ministro Burgos, ¿se acuerdan que renunció a la democracia cristiana? Se había contactado con toda. Bueno, por ahí puede haber un grupo que en la actualidad Matei se lo está disputando y en una segunda vuelta puede que le den la espalda y voten por la verdadera, ¿no es cierto? Por la que se supone que es de la izquierda, de la exconcertación, que es Carolina Toá. Difícil entonces esa estrategia para la centro derecha o para Chile Vamos. Pero bueno, ¿cuáles han sido los dos ejes de Toá? Y uno de ellos la tiene la disputa de las noticias actualmente, Fernando. Uno tiene que ver con la relación con el Partido Comunista. Esto es muy antiguo. Desde que Michelle Bachelet incorporó formalmente
al Partido Comunista al gobierno, ¿se acuerdan? Con la nueva mayoría, viene esta especie de amigos pero no amigos, compartimos gobiernos, compartimos poder, pero somos parecidos pero no tanto, me gusta porque nos da votos pero no, y después viene la suspicacia. Bueno, si están al lado del Partido Comunista significa que esta izquierda que supuestamente se renovó no se renovó tal o ahora está viviendo el pasado y tiene añoranzas de algunos sistemas sociales del pasado. Bueno, muy confuso. El punto es que Carolina Toá manifestó que sería muy incómodo, tú lo Mm. hablaste, estar en una primaria con Daniel Jadwe, y le respondieron de todos lados, no solamente el Partido Comunista, le respondió Bodanovich, y le respondió también el Partido Comunista desde Carmona y Bárbara Figueroa, que hoy es la persona que le está respondiendo, diciendo que es una falta de respeto. Y vamos a ir analizando algunas cositas y algunos puntos, porque lo curioso de esta frase, que en un principio uno dice, bueno, ¿por qué lo hace? Lo hace quizás para llamar a la democracia cristiana, que dijo que no va a primaria con el Partido No, Comunista. perdona que te interrumpa, pero tengo una emergencia aquí en la casa. Espérame un segundito. Perdona, perdonen todos, perdona tú, Nicole. Adelante, continúa. Bueno, vamos a ir retomando. Analicemos un poquito esto de sentirse incómoda y algunas bajadas que hizo Carolina Toá, en el cual de verdad hay muchísima inconsistencia. Uno es, ¿cómo es posible que ella se sienta incómoda con una primaria, con el Partido Comunista, específicamente con Daniel Jadwe, y no se haya sentido incómoda compartir el poder y compartir el gobierno, compartir la moneda con el Partido Comunista? Me parece que no tienen la misma dimensión y compartir el gobierno, compartir una alianza es muchísimo más que compartir una primaria. Ahí estuvo con Cataldo, con Vallejos, con Jara y con una serie de otras personas en primera línea que son del Partido Comunista. Si eso no la hizo sentir incómoda, ¿por qué va a sentirse incómoda con un Daniel Jadwe? ¿Porque está procesado? Bueno, hay muchas personas y políticos que están siendo investigados y que no la hacen sentir incómoda a ella. Por el tema de Venezuela, como ella planteó, porque Daniel Jadwe no habla de dictadura derechamente, de la dictadura de Maduro. Bueno, aquí también hay una inconsistencia. El pasado la persigue. El acuerdo que se firmó con el gobierno de Maduro, al cual viajó Monsalve, ¿se acuerdan ese acuerdo para compartir información y poder supuestamente repatriar, y no hemos repatriado a nadie todavía? Ese acuerdo lo hizo su subalterno, el subsecretario del Interior, me imagino con la venia de la ministra del Interior. Entonces, ahora le incomoda a Venezuela porque está haciendo campaña, pero una vez en el poder no. Entonces la pregunta es al revés. ¿Le incomoda ahora a la candidata Toá y una vez en el gobierno no le va a incomodar compartir poder con el Partido Comunista o no le va a incomodar la dictadura de Maduro? Después se pusieron un poco más claros en rechazar la dictadura de Maduro. Acuérdense cuando ocurrió el crimen del teniente Ojeda, que Fiscalía levantó la tesis de que era un crimen político y la moneda le quitó el piso. Entonces hagamos un poquito de historia. Y lo más curioso, ahí conversamos, Fernando, tiene que ver con la postura de Bodanovich. El Partido Socialista ha estado muy reacio a apoyar a Carolina Toá. Y Carolina Toá se defendió diciendo, con respecto a esta postura con el Partido Comunista, diciendo que no era una opinión personal, sino que más bien era un problema para el sector. Pero Bodanovich le quita el piso inmediatamente, diciendo que los candidatos son de los partidos políticos, es decir, del sector, y la unidad no se puede lograr vetando a nadie, dice. Y ahí habla Bodanovich de que van a firmar bases programáticas en base a valores y principios, y de ahí viene la unidad. Y ahí también uno vuelve a preguntarse, entonces el Partido Socialista o el candidato que vaya a ser del oficialismo comparte valores y principios con los comunistas. No, es que acá en Chile se habla muy poco de los valores y principios de los comunistas. Usted puede ser comunista y compartirlo, pero hablemos las cosas como son. El Ahora, comunismo no es democracia como usted y yo la entendemos. Bueno, la encrucijada de todas, el Partido Comunista, Venezuela y el Partido Socialista. sí, bueno, voy a hacerme cargo del primer bloque comercial y después hago uno o dos comentarios. Primero, les quiero recordar, amigos, que el Learning Group, que estuvo con nosotros hace un tiempo atrás y ha regresado, está ofreciendo un curso
cuyo valor está usted muy, muy reducido y que están viendo a mi derecha, es de tributación inmobiliaria para inversionistas, para gente especialmente que no tiene idea del laberinto que es el mecanismo tributario, pero que están dedicados a negocios vinculados con el área inmobiliaria. Por ejemplo, arriendan, tienen muchos arriendos, o adquieren departamentos o casas para arrendar, como una inversión inmobiliaria. Todos los aspectos de la tributación inmobiliaria para inversionistas, para optimizar eso, es el curso que ofrece para gente que no sabe nada, el Learning Group. Así es que si usted está en esa área de negocios, vaya rápidamente poniéndose en contacto con ellos para hacer mejores negocios. Continúo con AutoWolf, la empresa que viene a su casa y en un día, 24 horas, deja la carrocería de su vehículo como nueva, certificado por vuestro servidor. Continúo con KM Millas, espero no equivocarme aquí, un cortocircuito. La empresa que compra las millas que usted ha acumulado en sus vuelos, que no las va a usar pronto y que desaparecen en cualquier momento, porque las empresas las borran. Obvio, si no, se irían a la quiebra todas las líneas aéreas, al final volando con pura gente gratis. Entonces en KM Millas se las compran y se las compran a buen precio, kmmillas.cl. Y termino el bloque con Kame ERP, que es un software con una unidad de inteligencia artificial que se hace cargo de todos los aspectos de la gestión de su empresa: contabilidad, finanzas, pago de sueldos, tributación, cotizaciones, control de stock, everything, todo. Kame ERP, que ustedes ubican este producto, que es muy fácil nada más de instalar y de aprender, que el sitio es kame.cl. Tú mencionabas las inconsistencias y efectivamente viven en la inconsistencia, la ambigüedad y la contradicción en todos los planos. Lo que dice uno lo contradice otro, lo que plantea un grupo lo contradice el otro grupo, se dan vueltas según la situación, tan cómodo, tan incómodo según el momento, y todo esto deriva de la ambigüedad, inconsistencia y contradicción del sistema de ideas mismo, que todos ellos comparten en grados mayores o menores. Y esto no es porque sí. Si ustedes quieren ver un paralelo histórico, váyanse en la máquina del tiempo al siglo V después de Cristo y vean todas las distintas variantes y sectas teológicas del cristianismo. Es una historia que conozco más o menos bien, y donde se agarraban a cuchillazo, pero eventualmente de repente se juntaban por una cuestión de conveniencia, pero estaban incómodos, se volvían a separar y vivían en este enredo porque tenían diferencias absolutas. Yo creo, como dije ayer, que los socialistas, por ejemplo, no creen en absoluto en el Estado central y la doctrina homogénea, que es la visión, lo digan o no lo digan, lo reconozcan o no, de los comunistas. No creo que haya yo no conocí en mi época incluso un socialista que creyera en el Estado contralor de todo, el Estado de bienestar, el Estado que está en la educación, en la salud, en todo. No creían en eso. Su socialismo era más de nombre que otra cosa. Entonces, ¿cómo conciliar cosas que son inconciliables? Tienen un solo terreno común: el poder, seguir en el poder. Ese es el pegamento que los une, y ese es el pegamento en virtud del cual, tarde o temprano, si es necesario, la señora Tobá va a encontrar una manera de acomodarse con quien sea. Porque la incomodidad, tú sabes que es un estado transitorio. De repente estás incómodo, cambias de posición en la silla y te sientes súper cómodo. Entonces estoy esperando el cambio de posición en la silla política de doña Carolina Tobá. Lo vamos a ver de todas maneras en las próximas semanas, cuando mucho en un par de meses. Pero tiene que subir en apoyo, un 8% en la academia y en otra es muy bajo. Y aquí parece cobrar vida esa idea. ¿Te acuerdas que se fue diluyendo después? Fernando Yanay habla de eso, de las dos almas del gobierno. ¿Te acuerdas cuando empezó? Las dos almas, como si realmente existieran dos almas. No, había una cabeza que tenía distintos brazos, lo planteamos acá. Pero estas dos almas se fueron diluyendo porque cuando uno ve la gestión de Marcel y la gestión de otros ministros del llamado socialismo democrático, no es tan distinta a las ideas o a lo que propicia el Frente Amplio con el Partido Comunista. Y en esa línea de tratar de desmarcarse y aparecer como esta otra alma del socialismo democrático, también se trató de desprender de lo que fue el apruebo por la Constitución. Y responde algo muy absurdo. Perdóname, pero es absurdo. Le preguntan
acerca de su posición como vocera del apruebo. ¿Te acuerdas que ella estuvo adelante en la campaña, se la jugó por esa campaña? Y dice, momentito, yo no fui la vocera. Bueno, nadie está esperando que tenga un título de vocera ni un diplomado de vocera, sino que simplemente ella estuvo en la primera línea del apruebo. Y dice, lo que yo manifesté fue una opinión personal. Bueno, ¿y qué Bueno, otra cosa podía hacer? y ese es el punto, porque acá nadie le preguntó en la entrevista que dio en la tele, ¿qué importa si es una opinión personal o de repente dice, lo digo en calidad de vocera? Peor aún, si es su opinión personal, significa que en su opinión personal, esa constitución le hacía bien a Chile, independiente de que después se escondieron diciendo que era aprobar por reformar, ¿te acuerdas? Bueno, esa constitución votaba el modelo social y económico de Chile. Entonces la pregunta es que si esa es su opinión personal, su opinión es que hay que votar o no el modelo económico y social de Chile. Lo están votando de a poco, sí. Lo han ido destruyendo de a poco, sí. No del todo, no. Entonces, si es una opinión personal, que profundice, pero es lo más absurdo que se ha escuchado. Tan distinto, con esto termino con todas. Qué distinto fue la salida. Y uno ve ciertos apoyos que son un poquito más contundentes. La salida de toda, de la moneda, ¿te acuerdas que se fue caminando, se fue al metro, incluso tuvo No, un no altercado tengo idea. en el metro? Ella renunció y se fue caminando como dijo, ahora soy una ciudadana. Tan Oh, distinta esa salida con el presidente Boric dándole la misión de hacer la continuidad a la plataforma que está preparando o que está aprovechando la ministra Jara, bailando al son de la misma música de Michelle Bachelet en la promulgación de la reforma de pensiones. Fiesta, llena de fiesta, con todo el apoyo de la moneda, con esas imágenes que van quedando como una persona de apoyo, una persona de triunfo, cuando pongamos las cosas en su justo nivel. Es la ministra del Trabajo y trabajos no ha creado. Todavía faltan más de 300.000 trabajos y resulta que le aplauden su legado, cuando bueno, su legado tiene que ver con proyectos de ley que se firman y cuyas consecuencias todavía la estamos viendo. ¿No es bueno, cierto? 40 horas, salario mínimo, etcétera. Ese es su legado. bueno, todos dejan legados ahora. Sí, hasta los ascensoristas dejan un legado, si están en un Todo. ministerio. A mí me llama la atención esta división, esta separación que hace entre opinión personal y la otra será la opinión política. ¿Cuál es la diferencia? Quisiera saber yo. O sea, si tú eres socialista, comunista o lo que sea, si tú eres cristiana o eres judía, si eres musulmán o eres budista, tu opinión personal es la opinión, tu opinión religiosa, tu opinión política. No veo cuál es la distancia. Y si hay una distancia, significa que nos está diciendo que ella es una hipócrita y que se pone una máscara cuando habla como persona y otra máscara cuando habla como política. Pero estas volteretas nacen de lo mismo. O sea, acuérdate, desde el primer momento aquí dijimos que este era un gobierno inviable. Y uno de los factores de esta inviabilidad es que no pueden, no tienen ni van a tener ya un curso claro. No digamos simplemente que no van a contar con el apoyo del público, como se manifestó en el primer plebiscito, sino que, descontando eso, no tienen un rumbo, no tienen una concepción que vaya en paralelo con un plan operacional para llevarla a cabo. Se enredan en concepciones contradictorias, en almas distintas que a pesar de que por momentos parecen diluirse, en otros momentos vuelven a aparecer. Esto no es un tema que termina en blanco y negro, hay una perpetua transformación. En un momento dado, según las conveniencias electorales o según el día, a lo mejor el ánimo con que amanecieron, son más o menos cercanos unos a otros. Esta inviabilidad del sector de la izquierda en general se manifiesta en todos los países del mundo, dicho sea de paso, y aquí lo vemos, porque Chile es una especie de laboratorio político, lo vemos con mucha claridad. Ahora, eventualmente lo que vaya a pasar con Carolina Toá en términos de apoyo es imposible preverlo. En este momento tú dices que tiene un 8%, 10%, pero yo creo que depende. Pues. Si llega un Depende. momento en que todos se resignan, llamémoslo así, a apoyarla, va a llegar a un 25, 30, 35%. Y yo incluso me atrevo a decir que si la oposición sigue actuando con tales torpezas, como ayer destaqué algunas cosas que dijo Evelyn Matei, que todavía muestran que no captan qué está pasando en Chile. Si pasa eso, de repente se va a producir una oportunidad para Carolina Toá, fíjate.
Yo no descarto eso en absoluto. No, no me interesan las cifras de hoy, me interesan las cifras del día de la elección. Y esas van a ser muy distintas según lo que ocurra en este trayecto de 7 meses y medio. Yo creo que tiene una oportunidad la toa. Es Sí. pequeña, es una ventanita, pero está ahí. Yo no creo en esto de la Matei sigue ahí en el primer lugar. Cualquiera que haya ido a la hípica sabe lo que pasa con los caballos que van encabezando toda la carrera hasta los últimos 400 metros. Y ahí revienta el caballo y lo pasan todo y llega último. Así que ojo, ojo, estimados amigos de la oposición. Claro, el tema es que está muy abierto, eso le gusta al periodismo, es un escenario abierto, pero bueno, también quedan muchos meses. El Mm. punto es que la derecha hoy tiene contenido para poder sacar una campaña y no tiene forma, y la izquierda, el oficialismo, siempre tiene forma, sacan campaña adelante y no tiene contenido para poder llenarla. Y en esa línea, el fin de semana estuve leyendo a varios analistas y columnistas y fíjate que varios de ellos, en el Mercurio ustedes pueden ver a Daniel Mansuy y otros, no solamente en el Mercurio, hablaban acerca de lo que tú estás planteando hace varias semanas, lo hemos planteado ambos en realidad acá Me en el copian, programa, nos copian. más que eso tiene que ver, claro, nos copian, no sé, al final es tan evidente también Sí, algunas cosas. todos lo ven. Es que la campaña de Matei le falta mística, le falta épica. En un país que se está deteriorando, en un país que está retrocediendo, necesita ponerle esa energía adicional a decir que ella va a ser más eficiente y que ella gestiona más. Tiene que salir de eso porque eso es el cómo lo va a hacer. Eso es el cómo. En los acuerdos podría ser los acuerdos o no los acuerdos. Eso Pero fíjate, no es la campaña y en eso tú fuiste muy acertado y fíjate que se te sumaron varios analistas que lo para dicen de variar, otra manera. para variar. Matei necesita mística, necesita entender lo político y no lo tiene porque para eso tiene que enfrentar a la izquierda, para eso tiene que enfrentar a la oposición, para eso, perdón, no a la oposición, al oficialismo, para eso tiene que decir también que hay que retroceder y hay que retrotraer las reformas de Michelle Bachelet, reformas que también fueron aprobadas por Chile Vamos. Es difícil la ecuación, pero se puede, pero no lo ha hecho y resulta que eh, ahora uno entiende algunas cositas de la interna, por ejemplo, que todavía no tiene un jefe de campaña. Varios hicieron notar que cuando Matei elevó un poquito el tono con respecto, por ejemplo, a la seguridad y dijo, bueno, yo apoyo la pena de muerte en ciertos casos, y se levanta este debate, algunos hicieron notar que la gente, Chile Vamos, sus parlamentarios, bueno, todos los que hacen ruido alrededor de la candidata que deberían estar apoyándola, no la siguieron. No hay una acción coordinada. Sí, Y bueno, ahí se nota la falta de orden y falta de jefe de campaña. oye, Sí. falta de cerebro. Sí, lo he dicho 1 millón de veces y lo voy a repetir. Son unos bolsonudos. Y ayer precisamente, como si me estuviera dirigiendo a Evelyn Matei un recurso retórico, yo sé que no me está escuchando, le dije que no oyera más a esos bolsonudos que siguen insistiendo en posturas que son absolutamente anacrónicas, que no corresponden a los tiempos y que la llevan a esto de hablar del cómo, pero no del por qué. Las campañas políticas son el por qué. Una campaña política responde a un por qué. Trump podrá tener 1 millón de fallas, pero supo aceptar con eso. No dijo, Exacto. voy a cortarle la cabeza al jefe del departamento no sé qué cosa, y voy a gestionar esta otra cuestión de acá, y voy a ir al Pentágono también a echar unos cuantos milicos. No, habló Make America Great Again. Esa es la cuestión que funciona. Eso es lo que ha funcionado siempre en política. Pero claro, para eso tú tienes que tener claro el Make America Great Again. Y no existe ese MAGA para los bolsonudos que rodean a... porque son unos bolsonudos. A ver, señores, se los digo en la cara, bolsonudos. Eh, Durante una década se pusieron bolsonudos, en parte por miedo, en parte porque se contaminaron con la idea de la izquierda, en parte porque son cobardes, en parte por oportunismo, en parte porque nunca fueron muy inteligentes, la verdad. Yo, nómbrame algún cerebro brillante ahí en la derecha, no hay ninguno. Y Evelyn Matei, que es bastante lista por lo que yo sé, por lo que la conozco personalmente alguna vez, la entrevisté 1000 veces, eh, no ha podido escapar de la atracción gravitacional de este planeta muerto, oscuro, que es el sector en que ella habita. Una especie de estrella de neutrones, pesada, sin capacidad de vuelo. ¿Qué épica va a tener, qué épica va a tener ese Yo, sector?
Claro, mira, te voy a traspasar algunas cosas que me llegan al programa que yo hago de entrevista y algo que se repite es, no sé en qué creo, en qué piensa Evelyn Matei, le falta definirse y si tuviera mística su campaña, si tuviera un porqué, si demostraran que realmente quieren gobernar con sus ideas, se entendería en qué piensa y en qué cree Evelyn Matei. Mira, varios columnistas, no varios, dos en realidad, no, eso no es varios, es poco, decían, los temas sobran para la derecha. Miren en el ambiente lo que está dando vuelta, cómo es que no lo juntan y lo ponen con una idea matriz en la campaña de Evelyn Matei. Están discutiendo en el Senado a propósito de una comisión experta de que vuelva el mérito en la educación. Ha sido nefasta la reforma educacional de Michelle Bachelet, no ha mejorado un gramo, por el contrario, la educación se ha ido abajo y los liceos emblemáticos, que eran el orgullo de este país en el sentido de esa clase media emergente, etcétera, el liceo del mérito, se fueron para abajo. Recuperar los liceos emblemáticos de la educación, siendo que se está discutiendo en el Congreso, ahí tiene un tema. Hay que, ¿no es cierto?, mejorar la economía. Hay que retrotraer la reforma tributaria de Michelle Bachelet, hay que bajar los impuestos, hay que desregularizar este país. La regulación es una manera de intromisión del Estado. Es un socialismo encubierto. Ahí tiene dos. Reforma el sistema político, es lo mismo que se está discutiendo en el Congreso. Si ni siquiera lo tiene que inventar. Reforma el sistema político para no tener casi 90 candidatos presidenciales que se están haciendo la preinscripción y no tener estos 24 partidos políticos que representan facciones pequeñas o grupos identitarios de este país que no son una gran representación. Ahí lo tiene. Y eso póngale mística, no tiene ni siquiera que inventarlo. Ahí tiene la contrarreforma. Si quieres le pone una palabra un poco menos agresiva porque no les gustan los respíos. Pero ahí lo tienen. Bueno, no tienen remedio. Oye, tú no le podés sacar trote a un caballo que está amarrado a un carretón, no lo podéis poner a correr en el hipódromo, ¿no es cierto? Porque está muy gordito, que ya comió suficiente. Está lleno de grasa también. Son caballos, son jamelgos. No siquiera son unos jamelgos de esos que a uno los ve y uno se pone a llorar cuando los ve. No les vaya a sacar trote. Lo único más o menos duro que dijo es imperdonable lo que ha hecho este gobierno, pero ahí llegó, y eso no es suficiente, evidentemente. No puede haber épica en gente que no tiene capacidad, ni interés, ni valor. Se requiere valor. Un valor es una de las cosas más importantes de un ser humano, es tener valor. La cobardía, la timidez, gente así son una cataplasma. No calientan ni a nadie. No. Un político que no es capaz de hacer eso, un fracaso. Es un fracaso, simplemente. No. ¿Cuáles han sido los grandes políticos en Chile? Veamos un poco de historia. Que Arturo Alessandri era un tipo que se paraba y era capaz, ustedes dirán, eso era pura demagogia. Bueno, demagogia, pero la demagogia le hizo ganar en 1920 contra la República Parlamentaria. Era el hombre que se paraba en el balcón frente a una multitud en un día de invierno, le dijo, ¿tienen frío? Aquí está mi abrigo para que se abriguen, y arrojó su abrigo. Ustedes dirán, eso es una huevada. O sea, no van a ver 10.000 personas poniéndose un abrigo. Pero eso no importa. Eso es. Salvador Allende también tenía carisma. Piensen en Salvador Allende. Jorge Alessandro Rodríguez era una cataplasma. Entre paréntesis. No sé cómo ganó, pero ganó porque le tenían miedo a Salvador Allende. Pedro Aguirre Cerda tenía carisma. Esos son los tipos que hacen cosas, que atraen gente. Pedro Aguirre Cerda inauguró todo el periodo de los gobiernos radicales, nada menos. Nada menos. Y aquí necesitamos algo grande también, épico. Sí. Necesitamos que le digan a la gente, especialmente a los jóvenes, que son los que están más perdidos y hipnotizados con el discurso woke, que les digan, hay una gran tarea, nos vamos a sacar la cresta y va a costar sangre, sudor y lágrimas. Con eso tú atraes a la gente, no diciéndole, vamos a hacer unos acuerdos, fíjate, porque no se gobierna con rabia, se gobierna con acuerdo. Sí, se gobierna con acuerdo, pero no se ganan votos con acuerdo, y menos ahora. Tú mencionas la palabra acuerdo y todo el mundo dice, ¿hasta cuándo hacen acuerdos con la izquierda? ¿No es así? Eso es lo que más se le critica a la coalición de centro-derecha o derecha. Y sin embargo siguen usando la palabra acuerdo. Realmente es como que quisieran perder. Nicole, parece que quisieran destruirse.
Sí, Sí, lo dijimos quizás estamos repitiendo, pero lo no dijimos en importa. otros programas. Mezclan mucho esta valoración del presidente Piñera, que la valoración del gobierno del presidente Piñera cuando dejó el 2021 estaba en el 8% por lo demás. Eh, la valoración a la figura de Sebastián Piñera, que representa una persona capaz, que representa una persona culta, una persona con una capacidad de trabajo que creo que en este país es muy difícil de encontrar y una capacidad mental además, una exigencia de su equipo. Bueno, todo eso que es propio de un líder empresarial, lo confunden con esa valoración de esas capacidades, lo confunden con la valoración de cómo dejó el gobierno. Me parece que hay ciertos rasgos no, ciertas señales de que Evelyn Matei ha querido ponerse un poquito más clara y más firme en algunas posturas. Por ejemplo, se juntó con el ministro de Desregulación de Milei, etcétera, pero creo que la bajada le falta mucho si quiere ganar y además, si quiere ganar y perpetuar además la idea, porque yo te voy a decir que la derecha además tiene este complejo que la izquierda lo hizo muy bien porque lo convencieron. No, yo creo que tú también has escuchado esta frase de decir, lo que pasa es que este país es de izquierda. No, es que la derecha no puede ganar, la derecha tiene que ganar con idea izquierda porque para ganar necesita esa idea porque en general este país es de izquierda o de centro izquierda. Siempre se repite esa frase. ¿Cómo este país no va a ser de izquierda o de centro izquierda? Que no lo es por lo demás. La última elección presidencial en la primera vuelta ganó José Antonio Cast. Le ganó a Boric. Boric después ganó porque hizo una buena segunda vuelta y porque José Antonio Cast hizo una pésima segunda vuelta. Pero ¿cómo no va a haber esa idea, por último, circulando en el ambiente si la derecha no pelea por sus ideas? Pues entonces pongámonos las pilas, ¿no? Así es, pero qué pilas, no saben dónde están las pilas en primer lugar. Y quizás no se las quieren poner tampoco. A lo mejor aquí hay un tema, hay una inclinación a lo que Freud llamaba el tánatos, el principio de la destrucción, de la muerte. A lo mejor internamente se sienten al margen de la historia, ya como que no tienen ningún papel que cumplir y vaya a saber uno, no habría que abrirles la cabeza si es que hay algo adentro y examinar, ¿no es cierto?, con un desatornillador, que es lo que tienen entre las neuronas. Pero antes de echar a sacar mi desatornillador y desatornillarles la cabeza, si es que se las encuentro, vamos al método EVE, estimados amigos. Si usted tiene imperfecciones en su cuerpo que no va a eliminar bajando de peso, la celulitis, por ejemplo, más bien aumenta si usted baja de peso. En la parte donde estaba tirante la piel por la gordura, se repliega y ya. El método EVE, traído de Corea del Sur, es la respuesta a todas esas imperfecciones y otras más que no voy a mencionar, que tiene en su cuerpo, que usted quiere eliminar. Tienen un local en Vitacura, otro en Concón, pronto inauguran uno en el sur, me parece que en Los Ángeles, y hay una continuidad entre estos locales. Usted puede partir en uno y seguir en el otro. Su plan sigue estando, digamos, no parte cada vez de la lección número uno. Usted tiene una continuidad. Vea los detalles en el sitio de ellos, método eve.cl, están viéndolo a mi derecha. Sigo con Edisur, ya sabéis, Hermanos en Cristo, que es una editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde usted va a encontrar títulos de autores importantes, en libros muy bien impresos, muy bien hechos, a precios muy razonables. Tienen también una librería digital que está en el sitio de ellos, edisur.cl, hay una sección digital. Usted puede bajar a 3, 4 lucas libros que no están en papel o que usted quiere tener también en formato digital. Continúo con Entrena Inglés, academia gestionada por profesores que dan clases online para que usted tenga un buen dominio de la conversación, que es lo que usted quiere, hablar y entender. Continúo con compreoro.com, un lugar donde usted puede comprar lingotes o monedas de oro y o lingotes de plata, pureza certificada por la Universidad Católica, 99%. Así que ahí tiene usted una póliza de seguro, porque el oro y la plata no son un título de valor, como un billete, un cheque, una acción. Son en sí mismo valor, son metales preciosos. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando a los que quieren construir o remodelar en la zona, en la región de los lagos. Un gran saludo para mis amigos de Frutillar. Pronto voy a estar por allá dando una vuelta. Así que vayan preparando los asados para mí. Harta carne. Bueno,
Está esperando los Diego Sandor, un arquitecto con mucho talento, que además es muy diligente, trabaja muy bien, se mete en la construcción con los viejos y verifica que todo se haga conforme a los planos que usted aceptó. Y las casas y los interiores y las fachadas son muy hermosas, como usted puede ver en esta foto. Sí, ya sé que es la misma de siempre. Yo me voy a encargar personalmente de traerle más fotos. Os lo juro. Ya. Oye, vámonos un poquito a lo que Wait. ahora llamas la aldea global o nos quedamos acá. La aldea global lo abarca todo, Todo. abarca a nosotros y abarca lo que está pasando en Arabia Saudita, donde se están faenando a la pobre Ucrania, digamos, para organizar su nuevo orden mundial. Me imagino que eso es lo que está detrás de toda esta cuestión, Nicole. Dos cosas, porque uno estamos hablando de la preparación de un alto al fuego, si es que funciona entre Ucrania y Rusia en Arabia Saudita, el otro es el fin del alto al fuego en Gaza, producto de las acciones de Hamas, a diferencia de lo que piensa el presidente Boric. Ya voy a ir a eso, pero en ¿Qué Arabia es lo que Saudita, piensa el presidente Boris? ¿Dijiste que bueno, piensa el presidente Boris? mira, quedemos en Bueno, esto porque resulta que el presidente Boric lleva varias semanas tuiteando, no solamente con respecto a lo que ocurre en Gaza, sino que ha estado tuiteando y varios dicen que esto es propio no de exabruptos del presidente, sino que más bien de un diseño del presidente Boric de mantener ese 25% que lo apoya, endurecer el tono, como le gustan decir, seguir en esta polarización constante. El presidente, el Frente Amplio en general, no conciben la política si no es a través de la lucha, ya no de clases, sino que no los el grupos gaming. identitarios. Mm, Y en esa idea de defender su legado y defender su postura y defender su gobierno y su legado. propia persona, legado, ya, busquémosle un sinónimo a legado, porque Eh, un antónimo, mejor dicho, pero en fin. Yo tengo eh, varios, pero no los voy a mencionar porque este es un programa decente. Sí, no, yo tampoco porque soy una dama. El punto es que lleva varias semanas y por eso se enfrentó a Evelyn Matei, por eso de una manera muy infantil, como tú lo dijiste, Fernando, se enfrentó a un economista por ese mediocre crecimiento, varias cosas. Pero donde no ha dejado, además de tuitear, tiene que ver con el conflicto en Gaza, donde se ha preocupado constantemente de no solamente criticar a Israel, sino que simplemente utilizar palabras que denostan, palabras además que terminan dividiendo y que terminan vilipendiando y terminan menospreciando a los judíos, no solamente de Israel, sino que también a los judíos en Chile. Y sus palabras tienen efecto. Sus palabras tienen efecto y él lo sabe. Y él sabe que finalmente tuiteando sobre el Estado asesino, como él lo llama, y sobre una serie de políticas que Israel ha tenido que definir producto del conflicto que tiene con un grupo terrorista islamista radical, el presidente Boric le da lo mismo y permanentemente produce esa división y produce ese conflicto acá en Chile. Esto trasciende mucho más allá de tener una postura internacional con respecto a lo que debería ocurrir en la posición palestina, porque esto estamos hablando de un grupo terrorista. Y el presidente Boric se ha hecho parte, el presidente Boric no le importa, y el presidente Boric al final de cuentas en estos años ya finalmente terminó por demostrar que Es, sí es antisemita, que sí es- no le importan los judíos en Chile, porque son chilenos, y que no le importan por ganar ciertos votos en grupo identitario y también por ganar más votos en la comunidad palestina, que son muchos acá en Chile, no le importa discriminar y denostar al resto de los judíos que viven acá. Ha producido una grieta importante y él lo sabe, y ha producido además que judíos en Chile se sientan con miedo, se sientan con la necesidad de esconderse y esconder sus propias tradiciones. Él mismo, el propio presidente ha rechazado compartir tradiciones que son culturales y religiosas. Por eso es que trasciende a las políticas de los estados. Y lo que no sabe el presidente, Fernando, tuiteando como, diestro y siniestro. tuiteando como un activista más, es que durante 18 días, desde que finalizó la primera fase del acuerdo de cese al fuego entre Hamas y el gobierno de Israel, donde hubo intercambio esta entrega de rehenes,
con una puesta en escena tremenda, donde debió haber sido además reclamada por la comunidad internacional, con metralletas encima de los rehenes, con algunos rehenes mirando la entrega del otro rehén como una especie de tortura. No, En fue fin, espantoso. fue espantoso. El punto es que no entregaron más rehenes. No se pudo avanzar más en el cese al fuego. Aquí estamos hablando de 60 personas, no puedo decir 60 vidas humanas, porque han matado a varios y varios han muerto en el secuestro permanente de Hamas. Y resulta que no entregaron, rechazaron la propuesta de Estados Unidos, rechazaron la propuesta de de un conjunto de países y además informes de inteligencia. Y por eso es que la comunidad internacional, más allá del Twitter donde se suma Gabriel Boric, conoció información de inteligencia con respecto a que son 25.000, miren la cantidad, 25.000 camiones de ayuda humanitaria que entraron a Gaza, fueron saqueados, algunos dicen saqueados por el grupo terrorista Hamas, otros dicen que fueron tomados y utilizaron la ayuda humanitaria para varias cosas. Uno, para venderlo y obtener dinero, porque a los terroristas hay que pagarles y no tenían dinero. Dos, para poder canjearlos en base a que más personas se sumaran al grupo terrorista como terroristas. Y tres, para venderlos, obtener recursos para seguir Mm. excavando y haciendo túneles. Bueno, mira, Información de inteligencia demostró que en esos camiones humanitarios entraron armas, que en esos camiones humanitarios entraron insumos para que jamás continuara la guerra que tiene con Israel. Entonces, todo esto pasa y evidentemente en Twitter, en las redes sociales, hay una fase que sigue el activismo, pero al interior de los gobiernos las negociaciones son distintas. Lo que duele y lo que da vergüenza es que el presidente de Chile está en la fase primera del activismo y de la ignorancia, sumándose al coro de Twitter. bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, no sé. No sé qué decir de un personaje como Boris en esta materia. En primer lugar, un país como Chile, que es insignificante, no puede darse el lujo de tener posturas sobre temas globales. Un país con un presidente con un cerebro de inteligencia mediana, siquiera, se hace un ladito, como Portugal. ¿Has visto alguna declaración importante de los políticos? Los portugueses son habilosos, en un país pequeño, un país Con tranquilo, tradición de izquierda, pero no se meten en estas no cuestiones. se mete. No se han metido. Y Chile ahí sacando la voz, este personaje, este escolar que llegó a la moneda, y no muy brillante, muy mediocre, muy ignorante, pero claro, rodeado de una cohorte demográfica que comparte todas esas características, y esto no es casual, esto es un tema generacional también. Esta es la generación que se educó mirando pantallitas. ¿Qué quería? ¿Qué se puede esperar? El daño para este país va a ser enorme. Yo no sé cómo Israel no ha cortado relaciones con Chile. Debe ser porque están esperando que se vayan estos fulanos. Entonces hay que tener paciencia más bien. Y porque tienen además, qué sé yo, hay negocios, obviamente que tienen que preocuparse de mantener sus negocios y todas esas cosas. Así que tienen que aguantárselas, por Dios que les debe costar. Por Dios que les debe costar aguantarse las tonterías del señor Boric, que nos ha producido y nos va a producir muchos, pero muchos daños. Todavía Trump no ha tomado las medidas que yo creo que eventualmente va a tomar en algunos productos nuestros de exportación, pensando en Boris, pensando en su embajador, que se disfrazó este viejo ya chuñuco de cheerleader, salió poco menos que con unas guaripolas a Con celebrar Kamala. a la Kamala Harris. Bueno, un gobierno de gente tan tonta. Entonces, yo imagino que en la Embajada de Israel y en la Cancillería de Israel deben decir, sí, realmente son como para patearle el trasero, pero precisamente porque son tan tontos no vale la pena, esperemos que se vayan. Yo creo que están en esa postura. No veo qué otra pueden tener. Bueno, Eh, hay acuerdos para la provisión de armamento y acuérdate, en satélites que no se pueden quebrar y que tampoco le conviene a Chile quebrarse y por eso efectivamente se necesita todavía tener esas relaciones por respeto también a esos acuerdos. Sí, pero el daño que está produciendo enorme. interno, mira, siempre se habla la polarización. No existe un grupo más polarizante y divisor
que el Frente Amplio y las posturas que tienen identitarias. Porque al final, cuando tú tienes postura identitaria, al final te vas a nichos de la sociedad y no le hablas a la gente en su mayoría, como jefe de Estado. Él le habla a sus grupitos. Ahora, los judíos en Chile también son minoritarios, pero no les sirve, porque son minoritarios, pero no les sirve para esa postura, porque hay otros minoritarios que son muy grandes y que tienen bastante más poder económico, entonces no les sirve tanto para las campañas ese minoritario. Sí. Bueno, el Frente Amplio es una representación muy desnuda y poderosa de todo esto, porque es la generación que se educó de esa manera y en promedio el nivel intelectual de esa gente es muy bajo. O sea, y la gente mientras más bajo su nivel intelectual, en la misma proporción se hacen adictos, casi diría yo drogadictos, de dos o tres frases hechas, de dos o tres eslogan, y no salen de ahí. A mí me tocó una vez, estaba en una de esas reuniones que se hacen a veces en que el autor de un libro, en una feria del libro, habla de su libro y se juntan unas cuantas personas a escucharlo. Y yo empecé a hablar de mi libro y en un momento dado hablé de la poetisa. Inmediatamente saltó una de estas niñitas, típica tipo Frente Amplio por la edad. No, ¿cómo que poetisa? No, no es la manera de hablar. Entonces yo no podía entender tanta estupidez que se preocupara de que yo decía poetisa, que es una palabra que siempre se ha usado, la poetisa Gabriela Mistral, la poetisa X, Y, Z. No, había que decir poete. Poete, fíjate tú. Mira que hay que ser huevón. O Pero, cohete, no pero se claro, entiende. entonces, cuando tú tienes gente así, tan limitada, y que lo demuestran cada vez que abren la sanguchera, cuando tú los ves salir con sus pancartas, no a esto y no a lo demás allá, y cuando les miran los rostros que a veces de algún modo reflejan, digamos, lo que tenéis detrás del rostro, tú decís, pensar que estos mediocres tienen cargos en el gobierno, tienen representación en el parlamento, los entrevistan, bueno, otras brillanteces en los medios de comunicación. Es bastante increíble, pero te digo, esto se ve en todas partes, de un tema generacional que estoy estudiando. Pero espere mi próximo libro, estimado amigo. Y Sí, antes de que Nicole recupere la nos voz, vamos al otro cese al fuego, al otro. aquí viene otro Después. cese al fuego, que los cese al fuego entre no significan nada. Es cuestión de entender lo que cese al fuego. O sea, el fuego cesó por un rato. Eso no resuelve nada. Yo no sé qué se supone que va a resolver el cese al fuego 30 días si es que llega a ocurrir. No, no resuelve nada, todo lo contrario. Va a agravar las cosas. María y Movéis, amigos, si usted quiere invertir en un negocio que da una tremenda rentabilidad y que es seguro, piense en un negocio inmobiliario en Florianópolis, una ciudad al sur de Brasil, un resort, una ciudad que está en la costa, que tiene frente al mar, muy bonita, van muchos turistas, hay un boom inmobiliario, se está ganando mucha plata, usted compra un departamento, lo arrienda al tiro con muy buenos precios y recupera el capital de una patada. Gran negocio, estimado amigo, y María y Movéis lo pone en esa senda, la senda del crecimiento, como habría dicho Marcel. María y Movéis es un grupo de profesionales chilenos. Lo hacen todo por usted. Usted llega, por ejemplo, a Florianópolis a bichinear lo que le gustaría comprar, lo están esperando en el aeropuerto, lo llevan a almorzar, qué sé yo, lo atienden, lo asesoran en todo el proceso, usted no paga comisión, lo paga el vendedor. ¿Qué está esperando, amigos, para comunicarse con Instagram, María y Movéis Floripa, o Floripa, o Floripa, como ustedes quieran, se escribe Floripa. Sigo con Urantiacos, profesionales del software especializados en crear sistemas para procesamiento de datos de grandes corporaciones como universidades. Ya les he dicho, la Católica están usando un software creado por Urantiacos, pero además ellos diseñan sitios. El sitio web lo pueden diseñar muy bien. Ojo con los sitios web, no es llegar y poner unos monitos nomás. No, 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 no. Producen también aplicaciones móviles, Moodle, un montón de cosas que ustedes están viendo a mi derecha, espero. Urantiacos.cl. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados civiles, expertos en temas civiles, quiero decir, son civiles, por supuesto, son especialistas, llevan años en esto, tienen muchas victorias judiciales, tienen un tremendo rating, digamos, de victorias judiciales porque son expertos, así que si usted tiene un problema que lo va a llevar a un tribunal por un tema civil, póngase en contacto con salinasyojeda.cl y termino este bloque con los servicios logísticos de ingeniería, unos ingenieros que revisan la estructura logística de su empresa, encuentran los puntos donde las cosas no funcionan muy bien, usted está perdiendo plata,
dinero, clientes, todo. A veces son unas hemorragias invisibles, pero por Dios que hacen daño. Ellos descubren eso, le ofrecen un modelo alternativo de gestión en esa fase, o quizás en todas las fases, y le buscan el personal adecuado para que este funcione al 100%. Y, Madame, Sí, a propósito del César Fuego, pero mira, mientras tú hacías las menciones, Fernando, me acordaba de las filtraciones de la conversación entre Iracy Hasler y Carol Cariola con respecto a la personalidad del presidente Boric. Y haciendo un resumen de su postura con respecto a la comunidad judía en Chile, en los cuales me han escrito y hay casos, creo que tienen toda la razón de lo que dicen con respecto a cómo es el presidente Boric. Creo que el poder y las ansias de ganar algunos puntos, de posicionarse con su grupo, es a costa de pisotear a parte de un grupo que es chileno y que hoy, producto de sus declaraciones, se siente con temor o no se siente bienvenido en su propio país. Y eso no es propio de un jefe de Estado. Eso es lo que ha conseguido Gabriel Boric con sus declaraciones. Vámonos a... espérate una Dime. cosa, déjame decirte una cosa, como yo no soy judío, tú sabes, soy eso que llaman ustedes gentiles, goy, no sé, tienen distintas expresiones, y los judíos no tienen por qué sentirse atemorizados por las estupideces del presidente de la República. Los judíos son bienvenidos en nuestro país, como son bienvenidos todos aquellos grupos que son productivos, que aportan, que se sienten chilenos, independientemente de su religión y sus tradiciones culturales, que todos tienen derecho a tener, tan bienvenidos. Y si hay algunos idiotas que son antisemitas, como hay idiotas que son ante muchas cosas, no importa. La gran mayoría de los chilenos, y lo digo como chileno, que no es judío, no sentimos ningún problema con los judíos. Tampoco sentimos necesariamente algo favorable, simplemente son chilenos. Uno tiene, Neutro, da lo claro, mismo. uno tiene, Somos de todos repente chilenos. es amigo de uno y no es amigo de otro, y como con cualquier otra persona, con cualquier otra persona. Así que quería decir eso nomás, no tienen por qué sentirse Oye, atemorizados, estimados amigos. y viniendo de un grupo político que apoya y promueve la inmigración y la inmigración ilegal, venga el que quiera, cuando quiera, como quiera y entre como quiera. Mira, qué curiosa y qué contradictorio la ve. Oye, a propósito de César el Fuego, vámonos a Arabia Saudita. Es súper interesante lo que está pasando Dime, porque cuenta. en Arabia Saudita se están dando las negociaciones, pero la forma a veces también determina el fondo. Y la manera en que se está dando la negociación entre Ucrania y Rusia con el intermediario de Estados Unidos y Arabia Saudita tiene que ver el formato a tres bandas se llama. Es decir, el equipo no es con Putin y con Zelensky, ojo, son los enviados especiales. Sí, sí, sí. El equipo de Ucrania está en una sala, el equipo de Rusia está en otra, no en el mismo momento, y lo enviado especial de Estados Unidos, el equipo de negociación, va conversando con uno y luego va conversando con otro, pero nunca están juntos. El primero se conversó con el equipo ucraniano, el día lunes se está conversando con el equipo ruso. Se van filtrando algunas cosas como que hay algunos puntos los cuales se están acercando en una negociación que parece imposible. Uno tiene que ver con el Mar Negro, el paso de la navegación, de los buques, de los barcos petroleros por el Mar Negro. Ucrania quiere tener la seguridad de que va a poder pasar por ahí también con sus exportaciones y Rusia pide que le entreguen seguridad de que ellos también van a poder navegar por allá. Por el otro lado, Ucrania está pidiendo que Rusia se comprometa que no va a bombardear o que no va a afectar, no va a atacar la infraestructura marítima y fluvial y a la vez Rusia está también pidiendo la eliminación de algunas armas o drones que están entrando, incluso que llegaron a Moscú. Va a ser una negociación que uno dice imposible, pero hay Pero algunos elementos con respecto a poder continuar con el comercio que puede ser sí, pero eso que no, los eso afecte. no, eso no es lo esencial. No es Eso lo no es lo esencial. esencial, pero No. déjame, te voy a dar un punto que es súper interesante porque uno ahí ve cómo en el concierto internacional se mueve un factor y se mueve un mundo entero.
la postura de Trump con respecto a Europa, y acá voy a unirlo con Ucrania, la postura de Trump con respecto a Europa es decirles, ustedes tienen que ahora financiarse como corresponde su seguridad, ¿no es cierto? Y Europa ha sentido que la postura de Estados Unidos y de Trump con respecto a ellos es que los están dejando solos y que ya no son ese aliado incondicional que van a poner todos los recursos para que Europa se sienta defendida del avance de Rusia o de una eventual amenaza de Rusia. ¿Y qué ha ocurrido? Putin, antes de comenzar estas negociaciones del día lunes en Arabia Saudita, le dijo al grupo negociador de Estados Unidos que un elemento esencial era que se cortara la ayuda militar a Ucrania, obviamente elevó la apuesta, y que se dejaran de enviar armas de largo alcance y las armas poderosas que le están entrando a Ucrania. Pero resulta que Europa el jueves volvió a ratificar que ellos van a apoyar a Ucrania, van a seguir militarizando Ucrania y que van a hacer todo lo que está a su alcance para que Ucrania cuente con toda la ayuda militar y de defensa No, posible. Entonces este es el punto que les quiero hacer que hace, a mí me gusta la política internacional, que lo hace muy interesante. sí, pero Putin tiene una postura de que Europa sea autónoma, pero resulta que no va a haber paz. O cesa mm, el fuego, no hablemos de paz, cesa el fuego, por lo menos 30 días, no va a haber nada. entre Ucrania y Putin, sin la asistencia o sin la venia o sin el acuerdo con Europa, pero resulta que Trump ya no tiene a Europa como lo tenía antes, como ese aliado incondicional en el cual Estados Unidos decía algo y Europa tenía tal. Pero lo alejó y resulta que para cualquier cesa el fuego, ahora Putin necesita a Europa. Bueno, pero esto no tiene solución. O sea, ponerse de acuerdo en cosas menores es como esas disputas fronterizas que hemos tenido tantas veces con Argentina, en que aparecen los cancilleres y dicen hemos resuelto el 98% de los problemas, pero resulta que lo que han resuelto era absolutamente insignificante y el tema central, el elefante en la pieza, está ahí intacto. Por ejemplo, en el caso nuestro con Argentina, el tema campos de hielo no se ha resuelto. Se pueden resolver montones de cosas administrativas, pero no se resuelven las cosas centrales. Ucrania no puede aceptar que se desmilitarizarse para entregarse entonces, digamos, a poto pelado en la próxima incursión rusa. No puede aceptar que quede zanjado, que perdió ciertos territorios, incluso los rusos piden más de lo que están ocupando en este momento. Eso es inaceptable. Entonces, que se pongan de acuerdo en, bueno, ya, nuestros barcos pueden moverse en el Mar Negro, los de ustedes también, eso es totalmente marginal. El centro de gravedad es qué pasa con los territorios que están ocupando los rusos. Y eso no tiene solución con ningún cese del fuego. El cese del fuego no va, es como el cese del fuego en Gaza. Si tú no resuelves la cuestión central, esos ceses del fuego son simplemente treguas. Treguas que son además violadas a cada lado, a cada momento por ambos lados o por uno de los lados. En el mismo momento que habla de paz, Putin está bombardeando y movilizando 60.000 tipos en la zona de Kursk para tratar de penetrar en dirección a Kiev. Y en todos los frentes, está atacando en todos los frentes. La guerra continúa. ¿De qué están hablando? Esta negociación es una farsa. No se va a llegar a ninguna parte. Acuérdense lo que les estoy diciendo, se los doy firmado. Acuérdense de mis palabras. No puede salir nada, incluso si sale un cese al fuego. Una vez que termina el cese al fuego, ¿qué? ¿Qué pasa después de eso? Un ¿Se descanso. resuelve el tema? No se resuelve el tema. Simplemente van a haber tenido tiempo las dos partes para redesplegar sus tropas, reforzar sus dispositivos militares, reconstruir sus estrategias, sus tácticas. Eh, los dos tienen que hacer eso porque los dos tienen problemas. Eso es lo que va a ocurrir. No va a ocurrir, no viene la paz, no viene ni siquiera la cesación del fuego, pero aunque venga, no significa la paz ni mucho menos. Esto es una otra tonterita más vinculada al estilo de Trump. Primera tontera cuando dijo que terminaba la guerra en 24 horas, ¿se acuerdan? Bueno, no la terminó en 24 días y no la va a terminar en 24 meses. No depende de la voluntad de Trump, no depende de él. Al final de cuentas depende de Putin y Putin no va a cambiar porque ya invirtió 900.000 bajas llevan hasta este momento, entre muertos y heridos. Y 3/4 de todo el equipo que tenían militar de la época soviética, que lo tenían en bodega. ¿Has visto fotos satelitales antes y después?
ante unas enormes extensiones repletas con filas y filas, cientos de tanques. Después, pelados, lo han sacado todo y se lo han ido destruyendo los ucranianos. Entonces, cuando tú has apostado tanto y estás cerca de la quiebra, ¿qué es lo que haces tú? Tú tiras los últimos recursos para ver si te recuperas. Porque no puedes bajarte, ya vas en ese vagón a toda velocidad al abismo, que es para donde va Rusia en este momento. Ahora, claro, menos con el despertar de Europa. Tú sabes que hay un informe de la OTAN que dieron a conocer el jueves en esta reunión que señala que Putin estaría en condiciones en 5 años más. Mira que algunos informes han sido bastante precisos. ¿Ah? Cuando Putin invadió Ucrania, habían informes que decían que lo iba a hacer y lo hizo precisamente ese día y en ese tiempo. Existían informes sobre la invasión de China a Taiwán, que después fueron cambiando producto de lo que ocurrió con la guerra entre Rusia y Ucrania. En fin. Y ahora hay un informe de la inteligencia de la OTAN que señala que Putin y Rusia estarían en condiciones de extenderse, invadir, dice, Europa de acá a 5 años, de acá al 2030. Y ese informe lo utilizaron los ministros de defensa y los primeros ministros de los 27 países para decir: de acá no paramos en el aumento del gasto en defensa, 2% del PIB, que es un poco la idea. Imagínense que España gasta 1,28, no es nada, y el compromiso acérrimo de que Europa se va a lograr defender y no va a depender de Estados Unidos. Va a depender de Estados Unidos, pero en menor medida. Eso es lo que Bueno, déjenme está. decirle que en 5 años más ya no va a estar Trump en la presidencia, entre paréntesis. Eso es una cosa, no creo que lo reelijan. Amigos, Wekiper, si usted es una persona que tiene una empresa grande, chica, mediana, etcétera, usted sabe que uno de los temas complicados es la contabilidad, el pago de impuestos, todas esas cosas, digamos, administrativas son complejas, especialmente el pago de impuestos. Y aquí tiene una empresa que lo hace muy bien, wekiper.com. Por si no está clarita la letra es wekiper.com, Wekiper, un grupo de contadores muy, muy, muy capaces. Nosotros los conocemos aquí en nuestra empresa minúscula, que le van a resolver los temas contables a cualquier clase de empresa. Sigo con airmagic-chile.com, la empresa europea instalada en Chile para ofrecer soluciones de climatización a las empresas que producen. Tienen talleres fabriles con máquinas, con operarios, se junta el calor, a veces rebasa el límite legal, llegan las multas. Para que eso no pase y haya un buen clima laboral, una buena climatización de última generación, la que ofrece airmagic-chile.com. Y, amigos, estamos llegando, me temo, lobos, como decía un amigo fallecido. Se me han muerto como tantos amigos estos últimos años, ya no me queda ni uno, me queda la Nicole nomás. No, pero a mí me queda así. ¿Qué es lo que te queda? Amigo. Harto. No, harto. Te vas a ir antes que yo, creo, Yo por sí, no, de estadística. todas maneras. Sí. Sí, está claro. Bueno, amigos, el jueves estamos nuevamente con Nicole y ahí vamos a seguir viendo todos estos temas de chileno, el tema de la Carolina Toá, que se mueve en esta ambigüedad, en esta inconsistencia, que es absolutamente inevitable porque es de su sector. Veremos qué pasó en Arabia y lo que sea que ocurra, lo Sí. analizaremos con Nicole. Y tú me recuerdas, porque se levantó el fin de semana un tema que es muy interesante para discutirlo, así como se discutió cortamente el tema de la pena de muerte, porque en realidad falta para eso. Pero un columnista que se llama Pablo Ortúzar levantó un tema que es muy interesante a propósito de si de verdad se quiere controlar la inmigración en Chile, la inmigración ilegal, esa Mm. inmigración descontrolada que entra por Sí, 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 sí. zonas fronterizas que no corresponde que entre, que son ilegales, etcétera. Y estuvo planteando la idea de hay que debatir acerca de las minas antipersonales. ¿Por qué? Y esto nos lleva a Europa. Porque resulta que Lituania, Polonia, Lativa y Estonia le informaron al mundo que ellos, producto del escenario geopolítico, el escenario de guerra que se está viviendo, no van a poder dar compromiso al Tratado de Ottawa, que se firmó en 1997, que prohíbe el uso de minas antipersonales. Es muy interesante lo que está haciendo Europa. ¿Por qué? Porque Chile firmó ese tratado, lo ratificó, y Michelle Bachelet no solamente
lo llevó a cabo, les metió muchos millones para desactivar las minas antipersonales que tenemos en la frontera norte de nuestro país y en otras fronteras que incluso llegó a la región metropolitana, sino que además estableció una compensación Ah, bueno, del Estado por quienes se vean afectados o hayan sido otra tontería de eh, la señora Bachelet. Otra o hayan tontería. sido también muertos por el efecto de Ahí una está el mina bien. antipersonal. No, no es compensación, es reparación, perdón. Ese, Lo estableció en el año ese, 2017. Interesante este tema porque a propósito del tema de la seguridad de Chile y de la frontera. Me acuerdo del otro jueves lo hablamos. ok, ok, vale, te voy a acordar lo de las minas personales y No, a mí que me voy a antiblindados. acordar de la... Son Dime muy mina las distintos. minas, yo no me Las acuerdo de las minas minas. antipersonales son antipersonales y que tú sabes que no tienen la intención de matar, sino que de mutilarte, porque es mucho más conveniente para un ejército un herido, que además tienen que sacarlo, y recursos médicos, que un muerto que deja de ser problema. Bueno, eso lo conversaremos con el jueves, les voy a explicar la teoría de las minas, les voy a explicar tipos de minas que hay, les voy a explicar todas esas cosas, y mientras tanto Nicole les va a explicar qué está pasando en Europa, porque cuando hay situaciones de guerra es una estupidez simplemente estar pensando que estas armas sí, estas armas no, pues eso es una idiotez nomás. Eso está bien para hablar los tiempos de paz. Bueno, sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo Chao, chao. eh, cuando corresponde.